Vamos a comenzar y quiero que me acompañes, por favor, al libro de los Salmos. Vamos a leer en el Salmo capítulo 78, versículo 17, 18 y 19. Dice el versículo 17: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo la comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Voy a repetir el versículo 19. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Este es el texto que quiero compartir contigo y para ello, pues me gustaría hacer un poco de historia. Recordemos que el pueblo de Israel, pues fue el pueblo escogido por Dios. Fue el pueblo que Dios escogió como, como su pueblo, precisamente. Pero ese pueblo de Israel no siempre ha sido lo que Dios ha esperado de él. Ese pueblo de Israel Dios ha tenido mucha paciencia con el pueblo de Israel, por muchos años y por muchas generaciones. El pueblo de Israel, si recordamos, y si hacemos historias y vamos a Éxodo, nos vamos a dar cuenta que ahí empieza un cautiverio del pueblo de Israel. Cuando quedan cautivos o quedan esclavos bajo el pueblo egipcio. Y hay un faraón que los está obligando y trabajan para él, para el pueblo egipcio. Y entonces, pues conoceremos la historia, todos conocemos la historia. Hay un hombre escogido por Dios llamado Moisés, que Dios le dice: oye Moisés, pues necesito que vayas y liberes a mi pueblo. Si tú vas a los libros de historia del pueblo judío, vas a encontrar que Moisés para el pueblo judío es el libertador, así es conocido. Bueno, Dios escogió a Moisés precisamente para librar al pueblo de Israel del yugo del pueblo egipcio. Y tú y yo conocemos mucho, a lo mejor, esta historia. Si tú eres de cuna evangélica, si tú eres de historia evangélica en tu familia, es decir, si tú eres una persona que durante muchos años has conocido de la escritura, tal vez desde pequeño, desde joven, seguramente has oído la historia. Hay un Moisés que se enfrenta a un faraón, ¿verdad? Que era el gobernante supremo de los egipcios. Y este Moisés, al atender la voz de Dios, porque Dios le dice: tú vas a ser mi libertador, te digo y te pido que vayas y hables con Faraón y le digas que deje ir a mi pueblo. Entonces este Moisés pues se llena de valor, Dios le da fuerza, Dios lo anima, Dios le da fe, Dios le dice: ve con esta tu fuerza, ve, y le da algunas herramientas y le da sobre todo mucho ánimo y mucha fe para poder enfrentar al faraón. Y le dice: no te preocupes, Moisés, que yo estoy contigo y tú vas a hacer grandes obras a través de mí. Moisés llega, obedece a Dios y va con el faraón, se presenta delante del gobernante supremo y le dice: oye faraón, pues fíjate que hay un Dios y ese Dios me mandó a decirte que liberes a mi pueblo, a su pueblo. Y el faraón como que se empieza a reír ahí delante de Moisés y le dice: ¿tú libertar a tu pueblo? Estás mal, Moisés, estás loco. ¿Cómo yo voy a dejar ir al pueblo de Israel? Y pues para no hacerte la historia más larga, en concreto te voy a decir que el pueblo de Israel, después de la negación del faraón, ¿qué fue lo que sucedió? Dios comenzó a obrar, comenzó a operar obras portentosas que hasta el día de hoy ni tú ni yo las hemos visto. Sí, el pueblo de Israel fue testigo de obras portentosas que ningún otro pueblo ha vivido jamás en la historia. Y todo eso está registrado ahí en el libro de Éxodo. ¿Y qué pasó? Bueno, Moisés viene con Dios y Dios le dice: ¿no quiere liberar a mi pueblo? Bueno, ahí te va, una plaga. Y empieza Dios a tratar con el pueblo egipcio. Y empieza Dios a mandar sus plagas. Recordarás, y hay una plaga de langostas y una plaga de moscas y convierte el agua en sangre, y plaga de ranas y plaga de piojos, y hay hambre. El chiste, o el asunto más bien, el asunto es que Dios viene demostrando el poder de él, su poder, ante Faraón, con señales, con prodigios, cosas que, ojo,
tuyo y mío no han visto. Y el pueblo de Israel tuvo el privilegio de ver todo lo que hizo Dios. O sea, este pueblo de Israel estaba viendo entre Moisés y el faraón, y faraón decía no, y cuando venía una plaga el faraón decía, bueno, ok, ve, pero ya después de que el faraón se arrepentía y dice, y Jehová endurecía el corazón de faraón, y el faraón decía, no, sabes que siempre no. Y viene una, y dos, y tres, y vienen 9 plagas que Dios trajo sobre destrucción física sobre el pueblo de Egipto. Ese pueblo que estaba ensoberbecido y que se enseñoreaba del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pues estaba sumiso y no sabía qué pasaba. Bueno, veía las obras, pero por un lado decía, bueno, ya nos vamos. Y cuando el faraón endurecía su corazón decía, bueno, no, nos quedamos. Y el faraón decía, bueno, ya pueden irse. Y luego se endurecía y decía, bueno, no, es que nos quedamos. Y era una estira y afloja, si quieres verlo así. Llega al punto la escritura donde dice Dios, ¿sabes qué? Ahí viene la última plaga y le dice al pueblo de Israel a través de Moisés, marquen sus casas con sangre de cordero, porque va a venir una plaga muy fuerte. ¿Y esa plaga cuál era? Les dijo, no salgan de sus casas, quédense en sus casas, guárdense en sus casas y márquenlas, protéjanse. ¿Te suena familiar eso? Bueno, ok, dice la escritura que Dios soltó al ángel de la muerte y todo el primogénito de los egipcios murió. Todo primogénito de los egipcios murió. El primer hijo de cada familia egipcia murió ese día, esa noche. ¿Te puedes imaginar la plaga, el dolor, la angustia, el miedo? Fue así que murió también el hijo de Faraón. Y fue entonces cuando el orgullo y la soberbia del Faraón se doblegó. Y le dijo a Moisés, tú y tu pueblo pueden irse. Tú y tu pueblo pueden irse, váyanse. Y Moisés agarró y le dijo al pueblo, señores, vámonos de aquí, vámonos, porque este es el momento, Dios ya obró, Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ahora nosotros nos toca agarrar camino, porque hay una tierra prometida y Dios nos está mandando a aquel lugar nuevo. El pueblo de Israel empezó, guardó sus cosas, dice la Biblia, que agarraron todo lo que tenían, oro, sobre todo oro, plata, y se fueron y empezaron la travesía. Pero sucede que llegan al Mar Rojo. El Mar Rojo pues era un mar, así como si tú vas y te has parado frente a la playa en algún momento, si has tenido unas vacaciones, si has ido de paseo en algún momento, te paras frente a la playa y ves un mar inmenso. Y tus ojos no te permiten verle fin. Ahí estaba delante de ellos. Y entonces, para estas, el faraón había dicho en su corazón, ahora voy a ir tras el pueblo de Israel, pero no lo voy a traer de esclavo, ahora los voy a matar a todos. El faraón estaba enojado, el faraón acababa de perder a su hijo, a su unigénito, al que iba a seguir su dinastía. Dios le había quitado a su hijo. Estaba enojado. Por tanto, el faraón agarra y sale con todo su ejército a perseguir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pues se da cuenta y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Aquí voy a poner una columna de fuego. Pone una columna de fuego entre el ejército egipcio y entre el pueblo de Israel. Pero es entonces cuando Moisés ora y abre el mar, lo divide en dos. El asunto termina cuando el pueblo de Israel atraviesa todo el mar, que era una extensión bastante grande, eran varios kilómetros de recorrido, y después de atravesar el Mar Rojo, Dios vuelve a cerrar el mar, y ahí venía el pueblo egipcio tras de ellos, el ejército, y Dios acaba con todos. No solamente ya habían librado o ganado una batalla con el pueblo egipcio, sino que ahora Dios determina y destruye al pueblo egipcio, al ejército egipcio. Y entonces
pues ya, el pueblo de Israel hace fiesta, celebra, canta, se emociona, agradece. Pero ¿qué pasa más adelante? Ya cuando entran hay un desierto, comienza el desierto. Y el pueblo de Israel empieza a desfallecer por comida. Porque sí, habían sacado sus pertenencias, pero no llevaban comida. Y tú sabes y conoces cómo es un desierto, seguramente. Si no lo has visto, en la escuela hemos aprendido a través de un libro, ahora a través del internet, a través de un video, podemos darnos cuenta cómo es un desierto. Extensiones y kilómetros de arena y desiertos y no hay plantas. Sequedal total. Y entonces este libro de los Salmos nos dice que el pueblo de Israel se empieza a quejar. Versículo 19 dice, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? El pueblo de Israel, ¿sabes cuál era su preocupación? Su comida. ¿Qué voy a comer? Esa era la preocupación del pueblo de Israel. Y qué tristeza, porque el pueblo de Israel acababa de ver prodigios. Una plaga tras otra, tras otra, tras otra. Plaga tras plaga. Y Dios obrando. Porque era la mano de Dios la que estaba actuando para poder liberar a ese pueblo. Plaga tras plaga. Milagro. Obras portentosas. Vamos a ver del mismo Salmo capítulo 78. Dice la Biblia en el versículo 8. Dice la Escritura, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Fíjate bien, dice la Biblia que el pueblo de Israel fue rebelde, que se rebeló contra Dios, que era contumaz, que fue una generación que no dispuso su corazón. Fíjate, el pueblo de Israel acababa de ver obras portentosas que jamás había visto. Plagas, una y otra y otra, y el corazón del faraón se doblegaba, luego se ensoberbecía. Y la mayor obra delante de sus ojos, abrir un mar, dividirlo en dos y pasar por en medio de él, dice la Biblia, pasaron en seco. Y cuando ven el desierto delante de sus ojos, ellos empiezan a quejar y dicen, ay, a ver, Moisés, pues sí, Dios hizo obras allá atrás, pero ¿nos podrá dar de comer? ¿Podrá poner mesa en el desierto? Esa era la queja del pueblo de Israel. Y es ahí donde yo te quiero decir e invitar hoy a ti. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que atravesar desiertos? En lo personal, en lo particular, yo te puedo decir, yo he atravesado desiertos y no son muy agradables. Pero por otro lado, ¿cuántas veces tú has orado a Dios? ¿Cuántas veces has dado gracias a Dios? Has tenido un corazón correcto delante de Dios y Él te ha permitido ver sus obras. Y Él te ha permitido ver maravillas. Y no hablo de milagros portentosos como los que ellos vieron. Te hablo de otras cosas. Puertas que se te abren para un trabajo, puertas que se te abren para recibir alimento, puertas que se te abren para tu salud. Seguro estoy que a lo largo de tu vida has visto muchas cosas y has dicho, esto que acaba de suceder fue la mano de Dios bendiciendo mi vida. Esto que acaba de pasar fue la mano de Dios que está trayendo bendición sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Esto que acaba de suceder es obra de Dios. Y así seguro estoy que muchas veces te has dado esa respuesta ante algunas situaciones que pues tú encontrabas fuera de control. Ok, el pueblo de Israel hizo lo mismo. Primero era todo Dios, obras, poder, milagros, libertad. Pero se encuentran con su primer obstáculo, que era el desierto, atravesarlo. Para poder llegar a la tierra prometida tenían que atravesar un desierto. ¿Y sabes cuál fue su preocupación? ¿Cuál fue su actitud? Ahí se olvidaron del agradecimiento a Dios y comenzaron ¿a qué? Comenzaron a quejarse. ¿Y Dios nos va a poder dar de comer? Dice la Escritura en el versículo 18 del Salmo 78, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto.
El problema no era que Dios les diera de comer, el problema era que ellos querían ser complacidos. Ay, no, pues yo no quiero esto, yo no quiero maná, yo quiero esto. Yo quiero carne, porque allá en Egipto teníamos carne. Eran delicados, exigentes. Acababan de ser librados de la mano de la esclavitud. Acababan de ser libres de la esclavitud. ¿Cuántas generaciones no llevaban así esclavos? Muchos años. Ahora estaban libres. Pero ¿sabes qué? Muchos de ellos dijeron en su corazón, no, preferimos regresar a Egipto porque allá había ollas de carne. O sea, no me cabe en la cabeza cómo ellos podían tener ese pensamiento. Acaban de ser libres y no fueron libres así de que te quito las esposas o te saco de prisión y sal, no. Fueron libres a través de 10 milagros, de 11 si contamos la apertura del Mar Rojo. 10 plagas sobre el pueblo egipto y un milagro abrir el Mar Rojo. O sea, imagínate, sus ojos lo vieron. Pero después de ello, como si se les hubiera olvidado, minimizaron todo eso. Agarraron, mira, aquí están tus obras, Dios. Las hicieron bolita, como al cesto de la basura. Y dijeron, pero ¿nos vas a poder dar de comer? ¿Nos vas a dar de comer en este desierto? A veces nosotros, como seres humanos que somos, olvidamos las cosas grandes que Dios ha hecho con nuestras vidas. Olvidamos cómo nos ha tratado Dios a lo largo de esta vida. ¿Cómo nos ha cuidado Dios? En lo personal yo podría decirte 3 veces me ha librado Dios de la muerte. Y a veces esas cosas se olvidan. Yo no sé si tú estés consciente de alguna vez que estuviste librado de un choque, de un accidente automovilístico, de que alguien te atropellara, de que alguien te hiciera daño, de que alguien te asaltara. ¿Fuiste consciente de eso en algún momento? Tal vez te ha sucedido y pudiste entender, esto me libró Dios. Pero ¿qué pasa? Se presentan las pruebas, se presenta algo por ahí, alguna situación que es adversa. Y en lugar de dar gracias a Dios por todo lo que nos ha hecho, nos ha dado, nos ha cuidado, empezamos a ver la queja, empezamos a sacar la queja. El pueblo de Israel, eso fue lo primero que hizo. Oye, era libre. Ahora era un pueblo libre que podía adorar a Dios, que iba a comer lo que quisiera, que iba a vivir como quisiera, que iba a tener su propia tierra, que ya no lo iban a obligar a trabajar. El pueblo de Israel era libre. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Quejarse porque querían de comer algo, delicados. Y a veces nosotros vivimos así. Se nos presenta una situación adversa y comenzamos a quejarnos. Hoy día estamos viviendo situaciones muy difíciles y es una realidad que muchos de los que estamos aquí hoy día, puede ser que tú hayas perdido tu trabajo con la pandemia, con esta situación que estamos viviendo, puede ser que te hayan liquidado, puede ser que estés trabajando a medio tiempo y a media paga, a medio sueldo, puede ser que estemos pasando muchas cosas. Y yo quiero darte hoy un consejo: no te olvides de las cosas que Dios ha hecho para nosotros. No te olvides de los beneficios de Dios. No te olvides de los beneficios de Dios. Él te ha dado muchos beneficios. Si tú quieres voltear un poco hacia atrás, ese trabajo, ese alimento, tus hijos, tus hijas, tu esposa, tu esposo, considera todo lo que Dios ha puesto a tu alrededor, tu familia. A lo mejor te congregas en algún lugar, a lo mejor tienes un pastor que ve por tu alma espiritual, que te da consejo. Cuando tienes una necesidad, puedes acudir a alguien. Y sobre todas las cosas, tenemos un Dios personal, que en cualquier momento que tú tengas una necesidad puedes acudir a Él. Eso es lo mejor de todo. Tenemos un Dios personal. No es un mago, ni es un sirviente nuestro, ni es una persona, un personaje que está dispuesto a darnos todo lo que nosotros pidamos. No, es un Dios poderoso. Dice la Biblia, delante de Él se doblará toda rodilla. Es un Dios poderoso y que ha demostrado su poder a través de la historia y a través
de nuestras propias vidas. En la actualidad hemos recibido muchos beneficios. Dice el Salmo, no te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Acuérdate de dónde te sacó. No te olvides que Él te guardó. Puso tus pies sobre la peña, dice el Salmo. Nos ha hecho nuevas criaturas, dio a su Hijo Jesús por ti y por mí. Nos ha dejado una palabra, una Biblia, una escritura, un consejo eterno, un consejo que te va a durar a ti toda la vida, de aquí, desde que naces, creces, empiezas a entender, lees, conoces, hasta tus días de anciano, hasta el día que cierras tus ojos, tienes un consejo aquí en la escritura. Todo eso son beneficios para nosotros. El pueblo de Israel tuvo muchos beneficios, demasiados, muchos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y Dios no se cansaba de beneficiar al pueblo de Israel, a su pueblo escogido. Pero el pueblo de Israel fue necio, siempre ha sido rebelde. Dice la Escritura, fue contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios. Yo te invito a que tú dispongas tu corazón, dispón tu corazón, porque eso es lo que Dios quiere, que tú dispongas tu corazón. ¿Para qué? Primeramente para reconocer todas sus maravillas. Dice el versículo 10, no guardaron el pacto, Salmo 78, 10, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Fíjate bien, ¿cómo se les puede olvidar algo tan glorioso? ¿Cómo se le puede olvidar al pueblo obras portentosas? ¿Cómo? Es como si a ti se te olvidara que tienes un padre, como si a ti se te olvidara que tienes una madre, que tienes una esposa y que de repente un día te olvidas, o que tienes hijos y te olvidas. El pueblo de Israel dice que vio obras portentosas, que no guardaron su pacto, ni quisieron, fue voluntariamente que no quisieron andar en la ley de Dios. Voluntariamente no quisieron andar en su ley. Dice la Escritura, no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. El versículo 12 dice, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Fíjate bien, o sea, tú y yo no hemos vivido eso, ni lo hemos visto, y probablemente no lo veamos. Pero el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que vio, se olvidó de las maravillas de Dios. Imagínate, ellos tuvieron un impacto, por supuesto que causa un impacto ver todo lo que sucedió al pueblo de Egipto y ver abrir un mar, dividirse en dos, pasar por en medio, y luego les dio de comer, y Dios actuando y obrando, y causa un impacto ver cosas de esa magnitud. Pero el pueblo de Israel minimizó todo eso y de su propia voluntad, como que agarraron todo eso y lo ignoraron. Y ahora querían comer solamente eso. Dice que les puso una nube para que ellos estuvieran cubiertos de día y en la noche, pues en un desierto, dice, columna de fuego, para que pudieran alumbrarse. Una columna de fuego delante de ti. El pueblo de Israel dice que se olvidó. Dividió el mar, los hizo pasar, detuvo las aguas, los guió de día, los guió de noche. Pero a pesar de todo ello, dice, además también dice la Biblia que sacó agua de la peña, les dio de beber. Y dice que vinieron como aguas, como ríos, dice ahí el Salmo 78 en el versículo 16. Pero aún, el versículo 17, volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Yo quiero darte el consejo de que tú tengas cuidado de rebelarte contra Dios.
nosotros, de que tengamos cuidado de rebelarnos contra Él. ¿Cómo nos rebelamos? Simple y sencillamente dejando de guardar sus mandamientos. Es muy fácil distraerse en este tiempo. Yo conocí del Señor Jesucristo, yo conocí de la Escritura a la edad de 18 años, 17 años. Y a lo mejor cuando comencé a ser serio con la palabra de Dios tenía un promedio de 19 años. Pero la generación de ese tiempo no es como la generación de hoy día. Te estoy hablando de hace 26 años o 27 años de eso. En aquel tiempo no había internet, en aquel tiempo no había redes sociales, en aquel tiempo solo había televisión y radio. Y aún así había muchos distractores para los jóvenes, para la gente. Eran muchos distractores. La gente no leía, no estudiaba la Biblia, se distraía muy fácilmente con cosas. Imagínate hoy día, tienes Twitter, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes TikTok, tienes un montón de redes, el Internet, YouTube, tienes todo y al alcance de tu mano. Aquí dijéramos, bueno, cuando llegue a casa lo voy a ver. No, todo mundo lo trae aquí en la palma de su mano. Y esto son distractores para nuestra vida espiritual, personal. Tú tienes que centrar tu atención en las maravillas de Dios. Que no haya nada que te distraiga. El pueblo de Israel le distrajo la comida y que tenían hambre y querían comer bien. Eran exigentes. Bueno, y eso los hizo distraerse de todo lo que Dios les había mostrado, de todo lo que Dios les había dado. Hoy es más fácil distraerse, primero porque no hemos visto esas obras, no estamos viendo obras de que caiga fuego del cielo, de que caigan plagas, o sea, no las hemos visto directamente, sabemos que suceden cosas extrañas, a lo mejor no en nuestro país todavía, pero han sucedido en otros países, cae granizo con fuego, granizos grandes, meteoritos, hay cosas, de toda la vida ha habido cosas, hay señales y prodigios en el cielo. Hay cosas que están sucediendo a través del mundo, no las hemos podido ver. Pero imagínate, si ellos vieron, tuvieron un impacto visual y un impacto en su corazón, un impacto en su razón, y a pesar de todo ese impacto, se distrajeron con la comida, porque tenían hambre, querían ser saciados con algo rico. Imagínate tú y yo que no hemos visto todo eso de manera directa. Y que además tenemos un montón de distractores. El pueblo de Israel dejó de guardar, no quiso guardar los preceptos de Dios, dejó de ver sus maravillas y se enfocó en algo que no era correcto. Y tú y yo podemos deslizarnos, desviarnos muy fácil, desviarnos en cualquier momento. Dice la Escritura, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo, como que dudaron, pusieron en duda, ¿podrá Dios darnos de comer? ¿Podrá Dios poner mesa en el desierto? Fíjate bien, los había librado con milagros y obras increíbles. Y dudaban de que Dios les diera de comer. Dudaban de que Dios les diera de comer. Todavía se atrevieron, tuvieron el atrevimiento de dudar de Dios. Si Dios había hecho todo eso, esas obras las había hecho por libertarlos, por darles libertad. Y ahora el pueblo de Israel dudaba de la capacidad de Dios. Ponía así como que en duda, ay, ¿podrá Dios darnos de comer? Yo te voy a decir, amigo, hermano que me escuchas, Dios puede darte de comer. Dios puede poner mesa en el desierto que estés atravesando. No importa el que estés atravesando. Si es muy grande, si es pequeño, si es mediano, Dios te puede dar de comer. Y por darte de comer me refiero a tus necesidades. Lo que tú necesites, Dios te va a dar. Dios te va a sustentar, Dios te va a sostener. Pero tienes que creer en Él. Tienes que creer en su palabra, tienes que obedecer sus palabras, creer sus propósitos para su vida, para tu vida. Debes de estar atento a sus principios, a sus preceptos, a lo que Dios quiere de ti. Dios te puede dar de comer. Y no solamente un día. Dios te puede poner mesa delante de ti. Acuérdate, el Salmo 23 decía el salmista, aderezas mesa delante de mí.
Dios puede poner mesa, no importa la circunstancia que estés atravesando, no importa si la pandemia está delante de ti, no importa si esa pandemia te ha quitado el trabajo, te ha dejado a medio sueldo, no importa. Tal vez haya fallecido algún familiar tuyo, tal vez se haya enfermado algún familiar tuyo, algún conocido. Pero tienes que creer en Dios, tienes que creer a sus obras, no las tienes que olvidar, tienes que centrarte, verlas, todo lo que ha hecho en el pasado Dios con tu vida, con tu vida, con tu familia, con tu esposa, tus hijos, cómo Dios te ha tratado este tiempo o años atrás, y no te olvides de sus obras. No seas como el pueblo de Israel, sea agradecido con el pueblo, sea agradecido con Dios, perdón. Sea agradecido con Dios, porque si eres agradecido, Dios te va a poner una mesa enorme, en la cual, híjole, te va a dar los mejores manjares para poder comer, para que tú puedas participar de ellos. Ya ha dado una mesa, nos dio un manjar que es Jesucristo, la salvación de Dios. Puso una mesa delante de nosotros. Nos ha dado pan, nos ha dado vino, nos ha alimentado de una manera espiritual. Con la sangre de Jesús, el cuerpo de Cristo que fue torturado, sacrificado. Pero Jesús resucitó y nos dejó una promesa que va a volver por un pueblo limpio y sin mancha. Y yo quiero invitarte a que no te olvides de las maravillas de Dios, no te olvides de lo que Dios ha hecho contigo. El pueblo de Israel anduvo vagando 40 años en el desierto. Bueno, ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Con eso te digo todo. Moisés no pudo entrar, solamente Dios le dijo, sube a ese monte y desde ahí vas a poder ver la tierra prometida, pero no vas a entrar. ¿Por qué? Porque el pueblo fue rebelde, porque no guardó el pacto con Dios, porque no quiso andar en la ley de Dios, porque olvidaron sus obras y de sus maravillas que Él les había mostrado. Yo te invito hoy a ti, mujer, varón, joven que me escuchas. Mira un poco hacia atrás. No al pasado pecaminoso que tenías, no. Ve un poco después de que Dios te rescató, después de que Dios te habló a ti de manera personal, cómo te ha tratado en este tiempo. ¿Cuántas cosas te ha dado? Familia, dinero, economía, prosperidad en tu hogar, un hijo que cree en los propósitos de Dios, una esposa que cree en los mandamientos y en los principios de Dios, un varón que cree en los principios, mandamientos de Dios. Dios hizo pacto contigo, tú no lo rompas. Te invito a que tú no rompas ese pacto. Dios rompió el pacto, más bien el pueblo de Israel rompió el pacto con Dios. ¿Y Dios qué puede hacer? No puede hacer nada. Cuando uno rompe el pacto con Dios, pues Dios no te puede obligar a seguir y a continuar. Te invito, por favor, a que creas que sí, Dios va a poner una mesa en el desierto. Dios va a darte de comer en esas circunstancias que tú estás atravesando. Dios va a poner mesa y la va a poner como no te imaginas. Así es que no pierdas la fe, no pierdas la confianza, no rompas el pacto. Sigue viendo delante de ti todas las maravillas que Dios, no las pierdas de vista. Lo que Dios ya te dio, no lo pierdas de vista. Porque si tú pierdes de vista esas obras, vas a romper pacto con Dios y entonces vas a empezar a quejarte. Y esa actitud viene la queja, la ingratitud y entonces viene el apartarse de Dios. Te invito a que tú mantengas tu pacto con Dios. Cierra tus ojos en esta tarde y medita en estas palabras. Dios quiere que tú guardes sus preceptos. Dios quiere que tú guardes su pacto. Dios quiere que tú te mantengas firme a pesar del desierto que tengas enfrente. Dios quiere que tú no dejes de ver sus maravillas. Que puedas tú fijar tus ojos en Jesús. No veas las circunstancias, no veas lo que está al frente, ve a Jesús.
tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Te damos gracias en este día, Señor Jesús, por tu palabra, por tu consejo, Señor. Permite que nuestros ojos estén puestos en ti. Permite que mis ojos estén puestos en Jesús y que pueda yo seguir guardando mi pacto contigo, Señor. Te doy gracias en este día. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima y saludos a todos.